La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el estado de Hidalgo los días 22 y 23 de marzo de 2025, donde encabezó eventos clave para el desarrollo regional. Esta fue la cuarta visita de la presidenta a Hidalgo durante su mandato. Además, la elección judicial en México ha iniciado su periodo de campaña de 60 días con recursos limitados. ¿Cuál es la normatividad impuesta en esta ocasión por el INE y cuándo finaliza dicho periodo? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa. Gracias por estar con nosotros en una edición más. Acabamos de presentarle y de compartirle a grosso modo cuáles serán los temas que vamos a estar analizando en esta mesa el día de hoy. Quédese con nosotros. Le invitamos también a que pueda hacer contacto a través de nuestras redes sociales. Recuerde que este espacio se transmite también en nuestra cuenta de YouTube de Radio y Televisión de Hidalgo para que pueda hacernos llegar sus comentarios, y además tenemos nuestros perfiles en Facebook, en Twitter, en Instagram. Allí le estamos leyendo. Es como siempre un gusto para mí poderles saludar, pero también agradecer y saludar a quienes se han dado cita en esta ocasión en este espacio, justo para compartir sus perspectivas y opiniones tan interesantes como siempre de escuchar. Así que vamos a saludarles, empezando con Alberto Rodríguez, que se encuentra justo aquí a mi costado. Alberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros, por aceptar una vez más la invitación. Siempre es muy grato poder escucharte. Gracias. Y bueno, pues primero que otra cosa, bienvenido. Gracias, Mara, gracias, compañera, compañero, por invitarme. Muy contento de participar con ustedes. Vamos a ver, a abrir debate. Vamos a abrir debate justo en esta ocasión, y también con el gusto de saludar a mi compañera y amiga Karina Tanasio, que en esta ocasión nos acompaña. Ustedes además ya la conocen, es imagen, es conductora en Hidalgo Noticias aquí en Radio y Televisión de Hidalgo, además de reportera también cubriendo algunas interesantes fuentes en el estado de Hidalgo y bueno, conducir también algunos otros espacios. Cari, con el gusto de saludarte hoy, pues aquí en Sobre la Mesa, ¿cómo estás? Muchas gracias, el gusto de saludarte, por supuesto a quienes vamos a conformar el panel del día de hoy. Y bueno, temas importantes, muchos de que hablar en desarrollo y crecimiento para el estado de Hidalgo, así que estaremos desarrollándolos a lo largo de este ratito que estaremos aquí en Sobre la Mesa. Muchas gracias. Gracias, sin duda, algunos que pues te ha correspondido también estar y seguir muy de cerca, así que también será muy interesante escucharte, Cari. Bienvenida, bienvenido también Miguel Serna, conductor, gran comunicador en el estado de Hidalgo. Siempre un gusto poder escuchar tus anécdotas, tus metáforas ya conocidas también, querido Miguel, en el estado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, con el gusto de, pero sobre todo saludarlo a usted a través del grande de la televisión, aquí en nuestra entidad, el 12.1, Radio y Televisión de Hidalgo, en este mercado de opiniones. Bueno, pues bienvenidos sean todos, y si les parece, sin más, pues vámonos con estos temas. Y con este que, si bien es el primero que a usted le presentamos, creo que puede tener distintas ramificaciones, porque la presidenta de nuestro país estuvo presente en el estado de Hidalgo por cuarta ocasión, y ya lo decíamos, y ahora, pues no solamente para dar una buena noticia, sino para dar pues prácticamente tres. De entrada, y el primero de los eventos en los que estuvo presente fue el banderazo de inicio de las obras del Tren México-Pachuca, así que me gustaría que iniciáramos con esto. Una obra que, si bien ya la hemos comentado y de la cual ya hemos platicado y hemos analizado en otros espacios, ahora que ya de manera oficial se dio el banderazo de inicio, se mencionaron algunas palabras por parte de nuestra presidenta, también, claro, por parte de nuestro gobernador. Esto que, pues creo yo, se resume en la mejora de conectividad, de economía, de traslados aquí en el estado de Hidalgo, y además retomando nuevamente pues el tema de los trenes. Vamos a escuchar cuáles son sus opiniones, iniciando contigo, querido Alberto. Pues Gracias. Esta visita de la presidenta, ¿qué sabor de boca nos dejó? Muchas gracias. Hola nuevamente a mi compañero, el poeta de la noticia. Ya me dijiste. ¿Qué te tomas, Beto? Pues me quedo muy contento, justamente con un gran sabor de boca de lo que vino a hacer la presidenta. Comentaba en mi participación dentro del noticiario de Radio y Televisión de Hidalgo, no lo digo para ser reiterativo, sino para subrayarlo porque me parece muy importante, analizar cómo la presidenta vino a hacer en un par de días lo que tiempo atrás ningún presidente había hecho en prácticamente todo un sexenio. De hecho, podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, algunas acciones de presidentes anteriores donde inauguraron una carretera y ya se daban por bien servido para el Estado. Podrían
presumir que le habían cumplido al pueblo de Hidalgo solamente con inaugurar una carretera o cualquier otra obra, ¿no? Y la presidenta Claudia Sheinbaum en un par de días vino a dar el banderazo de salida de 3 y por supuesto inaugurar la carretera que va de Real del Monte a Huasca. Y ese es un hito, desde mi punto de vista es un hito político en muchos sentidos y de la administración pública en dos sentidos. Uno, porque habla de la buena relación que hay entre Hidalgo y la presidencia de la República, particularmente entre el gobernador y la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también de manera institucional de lo que representa la presidencia de la República y el gobierno de México con el pueblo del estado de Hidalgo. Es decir, si bien es cierto que la presidenta está llevando planes y programas a todo el país, particularmente a Hidalgo le está poniendo atención y eso forma parte de un plan que tiene la presidenta de encumbrar, digamos, el desarrollo de lo que se conoce como el Valle de México. Ciudad de México, Estado de México y el sur del estado de Hidalgo. Es decir, de una vez por todas convertirnos en esa gran metrópoli que éramos y no éramos, podíamos ser, pero no podíamos ser. Y ahora, por ejemplo, con la inauguración, bueno, el arranque de las obras del tren de Pachuca a México que va a pasar por el AIFA, es sin duda alguna la columna vertebral de este proyecto. Porque con un tren no nada más es una cuestión de transporte, es un asunto de desarrollo industrial, social, cultural. Es decir, en torno al tren se va a detonar el desarrollo de las zonas por las que va a pasar el tren. Por cuanto quienes somos de esta zona, yo particularmente no nací en Pachuca, pero sí he vivido a lo largo de la autopista México-Pachuca por muchos años. Hemos visto, por ejemplo, cómo ha sido una región atomizada por las fraccionadoras, pauperizada por un desarrollo económico magro, ya ni hablar de la corrupción política que ha habido, por ejemplo, con proyectos que han pretendido ser y no se han concretado, como por ejemplo el famoso Proyecto Plata, que inició como un gran proyecto, pero por X o Y razones no se logró concretar. El tren es la gran oportunidad para hacer ese gran desarrollo industrial que prometía y que promete todavía hacer el complejo Plata. Por ejemplo, que de hecho una de las estaciones del tren va a ser precisamente allí, ¿no? Tratando de anclar toda la industria de ese paraje, ¿no? Del polígono. De ese polígono, exactamente, con el propio desarrollo del tren. Y bueno, el tema de la vivienda en San Agustín Tlaxiaca es el arranque de un gran plan de vivienda que tiene la presidenta en todo el país. Son más de 1 millón de viviendas, sobre todo para juventudes. Eso es algo fundamental, Mara, compañera, compañero, porque estamos hablando que el enfoque de vivienda de la presidenta está no solamente con el tema de interés social que se había planteado desde un principio para familias de clase trabajadora, sino sobre todo para juventudes que están arrancando su vida económica. Eso es algo fundamental. Y en el tema, y que se haya arrancado en San Agustín Tlaxiaca y en Hidalgo en general, habla mucho de de la intención que tiene la presidenta de detonar el desarrollo en esta zona. Ahora, si nos ponemos a pensar el tren, el plan de vivienda, la carretera, nos vamos a dar cuenta atando cabos que forman parte de un mismo proyecto de desarrollo en esta zona. Porque la carretera que va de Real del Monte a Huasca, que antes nos tardábamos 40 minutos de ir de un punto a otro y ahora nos tardamos 10 minutos. Acabo de estar el día de ayer precisamente, ya impresionante cómo solamente en 10 minutos llegamos de un lugar a otro. Hay que recordar que es el principio de un gran proyecto carretero que va a llegar hasta Tampico, Tamaulipas, y de ahí de Tampico a la frontera del país. O sea, se dice fácil, y dice, bueno, inauguró una carretera, pero hay que ponerse a pensar lo que eso significa y lo que va a significar para el desarrollo social, político, cultural, económico de la zona. Absolutamente. Creo yo, nada más y con esto cierro, sí, que estos proyectos es el principio del futuro del Estado, pero no futuro a 10 años, el futuro inmediato del Estado. Creo que por fin Hidalgo está viendo la suya para dejar atrás los vergonzosos últimos lugares de desarrollo que teníamos en el país, ¿no? Y además lo está haciendo a pasos acelerados. Absolutamente. No a paso lento. Gracias Alberto por tu participación. Bueno, quisiera además reiterarles a los compañeros de la mesa que estamos pues con buenos tiempos para la participación. A veces de repente en otros espacios sí tenemos como que acelerar un poquito. Ahora nos vamos a ir con más calma porque somos menos en la mesa, entonces tómense su tiempo para opinar. Y hablábamos, bueno, justo de esta visita de la presidenta Claudia, con lo que quiero ceder ahora la palabra
a Cari Atanasio y pues irnos por partes, Cari. Primero, pues analizar esta visita en el marco de la inauguración del arranque de obras del Tren México-Pachuca, porque en otros espacios hemos analizado también los beneficios que trae consigo o que trajo consigo la cercanía a Hidalgo del aeropuerto, ¿no? Del AIFA. Ahora viene también un tren a mejorar el desarrollo de nuestro estado, pero ¿tú qué tienes que decir? Yo creo que sí es un claro ejemplo de que estamos siendo vistos y no solamente por otras problemáticas, sino también para ser una fuente de desarrollo económico, social y sobre todo también resaltar el talento que se tiene. Esto me hace recordar, por ejemplo, de aquellas empresas que tenemos en el altiplano hidalguense que en su momento pues también fueron esta parte fuerte de la creación de los trenes, llevaron una parte también de estos trenes que han circulado ya por muchísimas partes de México, hablando de otros y de la participación del talento mexicano para la creación. Falta también analizar esa parte. Ok, ya tenemos el proyecto, ¿qué tanta partida nos van a dar para el estado de Hidalgo? ¿Se podrán construir aquí? ¿Se podrá tener también una intervención para que no solamente la economía sea en el recorrido que se tenga, sino también que se generen más empleos? Obviamente esto habla pues del tema turístico, del tema económico y de los beneficios que va a traer no solamente la circulación y que las obras se estén realizando aquí, sino también lo que va a complejar pues todo este tema, ¿no? De también la infraestructura que se va a necesitar, de dónde va a salir este tipo de herramientas y qué tanto se va a quedar aquí en el estado. Hablando pues también de esos puntos, que también somos un estado que ha creado y que ha sido una parte fundamental para este tema ferroviario, ¿no? Remontándonos también hace algunos años y que aún hasta la fecha se siguen realizando pues parte de los vagones, parte de la infraestructura que se necesita para este tipo de servicios. Y no solamente del país, sino incluso a nivel internacional han llegado justo las creaciones aquí en la zona industrial de Ciudad Sagún, Tepepulco. Así es. Muchas gracias, Cari. Y algo que decir, Miguel, en este sentido escuchábamos de entrada pues este arranque del banderazo de inicio de la obra del Tren México-Pachuca, la visita de la presidenta en la que pues mencionó además lo importante que es el estado de Hidalgo para el país, y lo escuchábamos también hace unos momentos con Alberto, ¿no? Esto que pudiera convertirse en un proyecto que despunte más allá de lo que estamos viendo ahora. Creo que sería decir, obras son amores y no buenas razones. Hidalgo, de un tiempo para acá, ha ido creciendo de manera vertiginosa. No les vamos tocado a ustedes, quizá Beto sí, por la edad, pero desde que estaba Díaz Ordaz, pasar por un Luis Echeverría, después por un José López Portillo, un Miguel de la Madrid, un Carlos Salinas. Pero no tanto viejos. No, digo, o sea, es que tengo que hacer recuento, Beto, de todo lo que a mí me ha tocado entonces. Sí, claro. Y ver, o sea, cómo mi ciudad hace muchísimo tiempo, hace más de 50 años, pues tú podías ver que no se paseaban 4 o 5 perros, hoy prácticamente nadie, ¿no? Y el tránsito, el flujo vehicular, el crecimiento que se tiene en lo que son los diferentes, ¿cómo te dijera yo?, asentamientos sociales, las colonias que se han creado últimamente, hablan muchísimo de ese crecimiento que tiene Hidalgo. Y el hecho de que Claudia Sheinbaum haya estado hace unos cuantos días aquí, el fin de semana, por cuarta ocasión, te habla de un proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador, que continuó y que finaliza esta señora, ¿sí? Y obviamente coincido con lo que dice Beto, con lo que dice Karina, en el sentido de viviendas para jóvenes ahora, ¿sí? Si estás hablando de muchos miles, te habla entonces también de un crecimiento que va a ser precisamente bien cimentado, bien pensado, bien planificado, bien aterrizado, y sobre todo en el hecho de que esa demanda igual de vivienda demandará pues drenaje, demandará agua, demandará diferentes servicios, y creo que Hidalgo está para planificar perfectamente las cosas. Claro. Hoy día creo que Hidalgo, insisto, cuando era yo joven hace muchísimo tiempo, pues yo veía, bueno, ¿cuándo tendremos un crecimiento como el que tuvo Querétaro, como el que tiene Puebla, como el que tiene Guanajuato, San Luis, Aguascalientes mismo? Y hoy lo puedo ver ya prácticamente cristalizado, ¿no? Falta muchísimo, es cierto, pero lo que pasó hace 2 o 3 días aproximadamente nos habla de un detonante que tendrá nuestra entidad y que favorecerá en el empleo, favorecerá en la vivienda, favorecerá en la educación, favorecerá en la movilidad, en muchos aspectos. Creo que es bueno, es interesante y lo mejor para Hidalgo está por venir. Hace unos momentos justo hablaba de esta visita de la presidenta que trajo, pues no solamente una, sino
prácticamente 3 buenas noticias, ¿no? Y enfocándonos en el tema de la vivienda, por acá, Cari, también nos falta escucharte en este sentido, que te vemos dándole la razón aquí a Miguel con lo que comenta. Y es que creo que son tiempos en los que para estas generaciones, y también tú me sabrás decir, es muy complicado el pensar, bueno, pensar es fácil, pero ya realizarlo es donde viene lo complicado, ¿no? En tener una vivienda, en tener una casa, en tener un patrimonio para ti, para tu familia. Lo imaginamos, lo soñamos, pero ¿qué pasa entonces con esas facilidades que debería otorgarte el gobierno? ¿Realmente se han estado dando? Pues ahora lo estamos viendo plasmado aquí, ¿no? ¿Tú qué dices? Sí, se está viendo plasmado. La verdad es que es una gran oportunidad para todos los jóvenes porque el poder acceder, si bien cierto, era a una casa, híjole, era aparte de muchos años, era trabajar muchísimo para que al menos te pudieran dar un crédito, tener con qué solventarlo, pero no solamente en lo económico, sino tenías que dejar en garantía algo que no tenías. Pasaba como cuando nos dicen de los trabajos, ¿no? Necesito que tengas 30 años de experiencia, pero apenas vas saliendo de la carrera, ya no concuerdan. En la misma opción pasaba en el tema de las viviendas. Ahora con esta nueva opción, teniendo 18 años, simplemente no perteneciendo pues a algunos, ya sea que tengan ISSSTE, ya sea que tengan IMSS, para poder acceder a este tipo de requisitos. La verdad es que lo veo muy bien. Las condiciones que se están brindando de acuerdo a estos primeros prototipos de cada una de estas viviendas pues son muy buenas. Entonces yo creo que es una excelente opción para que también esta nueva juventud pues se pueda acercar, pueda acceder a una vivienda digna y que sobre todo también podamos sacar de algunos otros sectores que tenemos un poco más rezagados, pues puedan tener mejores condiciones de vida, porque no solamente estamos hablando de los jóvenes, sino también pues aquellas familias que a lo mejor no se encuentran en las mejores condiciones y puedan acercarse a tener una mejor vivienda. Entonces yo veo una excelente opción, primeras de las casas que se van a empezar a hacer. El Estado de Hidalgo no es el único en donde se van a estar realizando, pero obviamente pues qué mejor que nosotros empecemos. Y además de ello, fíjate, el hecho de que serán viviendas que ya tendrán tecnología de punta, ¿sí? No como las casas que se entregaban hace muchísimos años, que era con boiler de leña. Sí, no, pues ya también en eso estamos avanzando. Tenemos que hacer juntos rapidísimo una pausa, pero seguimos analizando este tema al regresar. Se pone interesante. Ahí en casita no se vayan y quédense con nosotros que ya volvemos. Estamos de regreso y seguimos acompañándoles aquí en Sobre la Mesa. Nos quedamos por aquí escuchando a Miguel, que discúlpanos, tuvimos que cortarte para irnos a la pausa, ya te veía yo inspirado. Pero Miguel, bueno, mencionabas este tema, ¿no? De pues la vivienda digna. Mira, tal vez sean casas, sí, he escuchado yo a esta Cari en el sentido de que sean casas más pequeñas, ¿cierto? Pero también somos más. Sí. Eso es cierto y se tiene que planificar perfectamente, aparte de que sea una casa minimalista, pero que esté también equipada con la tecnología de punta, en este caso con un calentador solar, ¿sí? Puede ser con una fotocelda, en fin, lo que poco a poco se ha ido incorporando a la vida cotidiana. Entonces, si recordamos las casas que había hace muchos años, bueno, pues algunas tenían vicios ocultos, algunas tenían postigos, algunas tenían... Hoy, lo que ya no tiene una vivienda moderna. Pero sí, la certeza que puede tener un joven de 25 o 30 años que puede planificar ya perfectamente su futuro, y de esto pueden hablar ustedes mejor, porque cuando se piensan casar, no, pues es que aún tenemos la preocupación de una casa, tienen que estar buscando vivienda. Y creo que con las facilidades que se dan o que se van a dar muy pronto, pues nuestra mentalidad, nuestra cultura se va a transformar, va a cambiar completamente. No, yo agregaría una cosa que dice Miguel. El enfoque de la presidenta Claudia Sheinbaum no es nada más como que dar vivienda y ya, porque para eso hemos vivido décadas y décadas donde llegaban fraccionamientos y decían, bueno, saca tu crédito para una vivienda con Infonavit o con lo que tengas, ¿no? Con el banco, por ejemplo, con el Fobiste, exactamente. Y el enfoque de la presidenta, de acuerdo a lo que estaba mencionando, era tener la vivienda como un derecho social. En México tenemos un gran problema con el tema de la vivienda y sobre todo las juventudes. Es decir, mientras se hace más ancha la brecha económica entre las distintas capas económicas que hay en el país, entre más abajo estés, más difícil es acceder a una vivienda. Por ejemplo, el precio de las rentas cada vez es más exorbitante.
Sí. Y mientras vas tú creciendo, digamos, financieramente, familiarmente, más difícil es acceder a una vivienda digna donde, por ejemplo, tengas para una familia de 3 o de 4 una pieza para cada quien. Ya ni hablar de cocina, un baño con un baño y medio. Exactamente. Es cada vez más difícil porque los precios son cada vez más altos. Para renta, es decir, para comprar una vivienda solamente había sido posible mediante 2 vías fundamentales. Una, la herencia. 2, el crédito bancario, que tú terminabas pagando una vivienda prácticamente al triple de su costo en quién sabe cuántos años. Era muy difícil. Con vicios ocultos también. Y con vicios ocultos. Y había algunos otros programas de tipo de las fundaciones privadas, lo hablábamos en el corte, por ejemplo, como Televisa, a través de la Fundación Televisa, entregó casas a bajo precio. Eran 80,000 pesos el costo de una casa, pero eran casas de 25 metros cuadrados. No eran casas, eran cuartos. Ni siquiera eran casas, eran prácticamente estas jaulas. divisiones. Y no voy a hablar aquí mal porque conozco personas que viven en estas casas que con orgullo las tienen porque era la única forma en la que podían acceder a una vivienda propia, ¿no? Pero son casas que ni siquiera tienen patio de enfrente, donde en lugar de calles son corredores, ¿no? Es decir, ha sido todo un tema. Y que la presidenta venga y entregue vivienda o inicie la construcción de vivienda con un enfoque de la vivienda como derecho humano, hace toda la diferencia. Porque no nada más, sí, tú tienes la posibilidad de comprar una casa, si tienes. No, significa que si tú eres ciudadano de este país, tienes derecho a tener una vivienda. Y tienes derecho a que el gobierno te ayude a acceder a una vivienda. Y tiene mecanismos, el Infonavit es uno de ellos, y los programas de la Comisión Nacional de Vivienda, que por ejemplo van mucho enfocado a las juventudes en el sentido de que, por ejemplo, solamente podías comprar una vivienda si tenías determinados puntos del Infonavit, pero con eso de que también estaba precarizado en los contratos laborales, con contratos de 3 meses o de un año, ¿cuándo ibas a juntar los puntos? Tanta edad tienes y Nunca te hacían había, diferentes por ecuaciones. ejemplo, la posibilidad de tener ciertos puntos para poder comprar una casa estaban determinados a que tú estuvieras trabajando ininterrumpidamente 15, 20, 25 años. Algo que, por ejemplo, con el outsourcing era prácticamente imposible porque vamos de contratito en contratito y jamás íbamos a tener la posibilidad de hacerlo. O nos heredaban una casa o nos metíamos a fuerza a una, ¿no? O sea, pero ahora este enfoque no es una invitación a nada, pero es este enfoque vuelve asequible la posibilidad de una vivienda. Yo confío porque aquí entro en el terreno de la ignorancia porque yo no conozco el plan maestro ni de qué tamaño ni de qué tipo de servicios van a tener estas viviendas. Pero si el enfoque es de derechos, yo confío en que sea una vivienda digna para que una persona una vez ocupando esta casa pueda decir, aquí sí me pueden sacar con los pies de enfrente. Es decir, habitar la casa toda la vida, ¿no? Ya estoy ocupando las frases poéticas. Ya nos pusimos bohemios. Eso es algo fabuloso, porque es darle justicia a las personas. Y no necesariamente tienen que ser las más pobres de las más pobres, que esas también son otras condiciones. A quienes pertenecemos a la clase trabajadora de este país, independientemente de lo que ganemos, si no somos dueños de los medios que producen la riqueza, somos trabajadores y trabajadoras. Tener la posibilidad de cumplir el sueño, porque es un sueño de tener una casa propia. Se dice, bueno, es algo que te cambia la vida, claro, por supuesto, pero es una cosa que te cambia la vida, pero de manera generacional, a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es algo maravilloso. Ahora, aquí yo lo que siento también es el hecho de que son viviendas solas. No te van a dar un condominio o un departamento donde la pared, donde el piso, donde el techo no es tuyo y lo estás compartiendo con tus vecinos. Claro. Sí, y creo que las casas que hace muchísimo tiempo, departamentos que hubo aquí en nuestra ciudad capital hace 50 años aproximadamente, El Palmar, en Hilaturas, Cedorias. Pues algunos ya se están, exactamente. Algunos han aguantado todavía, Beto, pero también hay que ver el tiempo de vida útil que puedan tener esas viviendas que se pondrán a disposición también de los jóvenes. Y que en algún tiempo, pues bien lo dices, Miguel, pues era la única oportunidad, o lo decíamos, ¿no? Era la única oportunidad. O lo pescas o te quedas sin nada. De poder obtener una casa o un espacio para vivir.
Y bueno, también yéndonos ahora con el tema de la inauguración de la modernización de la carretera real del Monte Huasca, en este punto, bueno, pues ahora cediéndole la palabra aquí a mi querida Cari, porque además, pues ella ha tenido esta oportunidad también de conocer de cerca los pueblos mágicos y el tema turístico, que creo yo es uno de los principales beneficios que trae consigo esta carretera. Y ya lo vimos desde el primer día, porque los primeros videos, los primeros TikToks y lo primero que se ha subido, pues es vamos a pasear y vamos a conocer y vamos a inaugurar esta nueva carretera, ¿no? Con fines turísticos, que ahora también el solo hecho de ver o de pasar por el túnel o de pasar por esta carretera es atractivo turístico. ¿Qué nos dices tú de pues esta buena noticia también que llegó para También el es muy Estado? buena noticia. Si bien iniciabas tú, no solamente se vino a entregar obras, no solamente se vinieron a dar estos banderazos de inicio de diferentes actividades que se van a estar realizando en el Estado de Hidalgo, sino también pues es ponernos a pensar sobre ya los beneficios que se tienen con este tipo de obras. Si bien sabemos, esta fue una continuación de un proyecto que ya se tenía y que aún así sigue en construcción, derivado de lo que ya también nos compartían, de hasta dónde va a llegar este tipo de carreteras, estas autopistas. Hablar del Estado de Hidalgo y de estos proyectos turísticos que se traen, el poder unir y recorrer el Estado en un menor tiempo, yo creo que también es para muchos, tanto que seamos de aquí como turistas que vengan de algunos otros estados o en su caso hasta de otros países. El podernos trasladar desde la capital hidalguense a Huasca en 10 minutos, 15 minutos y pasar la experiencia de un túnel, de una carretera nueva, yo creo que sí o sí nos llama la atención. Simplemente a lo mejor el querer vivir la experiencia diferente, ser de los primeros por pasar, decir yo ya fui a conocerlo y si es cierto, te haces 10 minutos, eso genera también un contenido diferente hablando de la materia turística, ¿no? Si nos vamos a lo mejor a otros temas sobre las obras que se están realizando, pues obviamente también son beneficios. Por ahí hasta en un momento se decía, se pretendía que a lo mejor se pudiera hacer un teleférico para poderlo vender en materia turística y que también funcionaría, pues claro que sí, porque también esta parte de los paisajes que tenemos y la conectividad entre los pueblos mágicos, entre la capital hidalguense. ¿Qué le pides a Suiza? ¿Qué nos falta? Yo diría Sí. siempre que solamente nos falta playa, pero la sustituimos con nuestros balnearios. Claro. Ya los balnearios hacen el paro, Ya. por lo menos. Bueno, si Hidalgo una tiene la capacidad de escapadita. ser uno de los mayores productores de marisco, el municipio de San litoral. Salvador, por ejemplo, sin Sin litoral, litoral, sí. podemos ser Suiza Ya. fácilmente. Yo digo que sí. Fíjate, lo que yo veo es que es También. certero, que para Calnelli voy a hacer menos tiempo. También. Sí, para Ya Zacualtipán te harás vas menos más para tiempo. menos. Para San Agustín, Mezquititlán, Mezquititlán. Central Tamalera, harás menos tiempo. Para Molango, para Tezca, para Islahuaco, para Calnali, Mecatlán. Y si te vas para Huejutla, desde Calnali, llegas más rápido también. Sí. Es 30, 40 minutos Si menos. hablamos de una carretera real del Monte Huasca, pero hay que estar Exactamente. conscientes de que Sí. esta carretera Ya, nos sobrepasó. lleva para otros puntos y nos estamos ahorrando No, también claro, un y gran aparte tiempo de ahí. ello, el corredor de todos los diferentes pueblos mágicos que están en esa región, corredor en de esa la comarca, montaña. en un santiamén, los puedes recorrer también. Ahora, si recorremos lo que son carreteras de Guanajuato, de Aguascalientes, de otras entidades, ¿por qué Hidalgo siempre mantenía ese retraso? Hoy se ve, y creo que en una de las carreteras más viejas de nuestro estado, después de la que es de esta capital hacia la capital del país, la que va con la conectividad hacia Huejutla, hacia Tampico, es la que sigue. Creo que es excelente, la verdad, porque será un súper detonante dentro de 3, 4 años aproximadamente. Sí, no solamente eso, sino también hasta el evitar ciertos accidentes por las condiciones en las que ya se encontraba, por este tema de que decías que eran carreteras muy transitadas, muy Obsoletas utilizadas, también. y también que empezaron a perder esta vigencia por los materiales que se ocuparon en su momento de realizarlas, por el uso constante, y que ahora, pues eso también beneficiará a que al menos se tenga en mejor condición, ¿no? Y Y otra que sí. cuestión, las curvas, perdón, Mara, que había, Sí. tú ibas para allá, tenías que pasar forzosamente Cabrera, Calicanto, Guerrero, lo que es toda esa parte de Velasco, de Omitlán, hacia Mineral del Monte, y hoy llega rápidamente. ¿Sí? Entonces, siento que esa continuidad que se le dio a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador y que se pudo realizar, terminar prácticamente hace 3, 4 días, es bueno. Obvio, sigue habiendo obras, ¿por qué? Porque se están viendo situaciones que hay, tiene que haber un balizamiento perfecto y es lo que se está realizando hoy día. Pero ya está abierto el paso. No, y ya claro. se puede. Que digo, decías, Cari, hace unos momentos el tema de la reducción de los accidentes, que pues justo es lo que se busca también, ¿no? El que con una carretera nueva pues se puedan tener las condiciones para transitar corriendo menos riesgos. Sin embargo, pues sí, vaya que ya se han anunciado algunos percances,
pero pues también hay que asumir la responsabilidad que nos desconocimiento. toca como automovilistas, ¿no? Si hay muchos que estamos estrenando carretera y vámonos y nos aceleramos y sabemos que es una carretera pues con cierto riesgo porque las curvas pues también siguen estando presentes, claro, ahora pues con estos nuevos carriles o con esta nueva forma de modernización, pero pues también hay que asumir la responsabilidad que nos toca como automovilistas para manejar con mucha precaución en esta nueva vía que se ha habilitado para poder llegar en menor tiempo. Pero bueno, pues nos vamos a ir rapidísimo a la pausa. Tenemos más para ustedes. Recuerden que al regresar pues estaremos analizando el tema de la campaña que ha iniciado ahora para la elección de jueces magistrados que se estará realizando en junio de este año. Hay pues todavía cierto desconocimiento que tenemos los ciudadanos en torno a este tema. Vamos aquí a tratar pues de informarle y de compartir más respecto a ello, pero también abordando esta parte de la campaña, que es lo que ahora ha instruido el INE, porque pues es una campaña distinta a lo que estamos acostumbrados a ver o hacer cuando son elecciones. Y para que usted conozca más, quédese por favor con nosotros, vámonos rapidísimo al corte, pero volvemos con esto aquí a Sobre la Mesa. Regresamos con ustedes y seguimos acompañándoles aquí en Sobre la Mesa, llegando así de rápido porque lo comentábamos en el corte, se nos ha pasado rapidísimo este espacio, pues ya al último bloque. Y vámonos con esto que le anticipaba previo a la pausa, porque nos encontramos en periodo de campaña electoral rumbo a las elecciones del Poder Judicial en nuestro país, elecciones que se realizarán a nivel federal. Todavía, lo decíamos, pues desconocemos de algunos puntos importantes y por eso vamos a tocar este tema. Y es que son 60 días de campaña, estará finalizando el próximo 28 de mayo. Los recursos son limitados y hay que decir que el Instituto Nacional Electoral pues ha establecido reglas estrictas que prohíben, y fíjense, esto lo decíamos contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en campañas electorales, por ejemplo, de partidos políticos. ¿Qué es lo que prohíbe? Actos masivos, espectaculares y publicidad en medios. Lo que se permite pues es participación en foros, en entrevistas, el uso de las redes sociales, una medida que pues busca que se evite esta contaminación visual y la influencia de los partidos políticos en el proceso. Es una reforma que la presidenta de México pues ha defendido y que pues de alguna manera hace la diferencia a las otras campañas electorales, algo de lo que pues también se han recibido muchísimas quejas en estos últimos años en las que pues se habla de incluso la contaminación ambiental que se puede llegar a generar por el tema de las campañas. Esta campaña es distinta, pero no tiene que significar desinformación o desconocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que decir sobre esto? Por acá, pues iniciando contigo, Alberto, nos encontramos en este periodo. Lo hemos mencionado también en otras oportunidades. Es una nueva elección, pero tenemos que familiarizarnos. Sí, totalmente. Yo creo que esta elección, al ser nueva, ser completamente inédita, imagínense que es una elección sin partidos políticos, ¿no? Eso ya cambia, digamos, la jugada en muchos sentidos. Mucho se recarga en la responsabilidad que vamos a asumir nosotras como personas ciudadanas y que vamos a participar de esta elección como votantes. ¿En qué sentido se recarga en nosotros la responsabilidad? En que al ser tantas candidaturas, un nuevo formato, tantas boletas, etcétera, 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 tenemos la responsabilidad de estudiar a mayor detenimiento y con mayor responsabilidad justamente quiénes son las personas candidatas, cómo votar, es decir, cómo participar de este proceso electoral. Yo aquí creo yo que, bueno, parte de la responsabilidad, aparte de lo que van a hacer y están haciendo los medios de comunicación y más aún los medios públicos como Radio y Televisión de Hidalgo, ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar información. Porque, bueno, claro, viene esta elección y hablo yo de la responsabilidad que tienen las personas en poder investigar y estudiar cómo votar en medio de una era de noticias falsas, de manipulación mediática, de tantos, pues sí, tanta información errónea y mentirosa, básicamente, que podemos encontrar en Internet, que no nos lleva ni de un lado a otro o que básicamente está con una tendencia a desinformarnos. Entonces, mucho cuidado ahí también, ¿no? Porque parte de la responsabilidad que vamos a asumir como personas electoras es saber seleccionar perfectamente la información. Ahora, en un segundo término, saber a quiénes son las personas que vamos a votar.
Dentro de los criterios que establece el Instituto Nacional Electoral es una campaña pública de las personas que quieren ser elegidas a estos cargos, a la Suprema Corte y la N cantidad de circuitos que hay, etcétera, además de los tribunales electorales, y que son básicamente desconocidas para nosotras. En un país, México, donde tenemos la costumbre de votar incluso por la persona, sobre todo a nivel local, donde nos pueden o no importar los partidos políticos, es que tenemos una militancia o no, pero sobre todo nos llama la atención la persona, ay, este chavo como que me llama la atención. Su perfil. Su perfil, de se ve dónde buena viene, onda, se ve estudiado, se ve preparado, lo que sea. Y básicamente son personas que si uno los googlea, pues ya más o menos se puede hacer una idea de quiénes son. Ahora con esto son perfectos desconocidos, perfectas desconocidas. Acceder a esa información, que claro, que va a tener parte también de lo que tienen que hacer es hacerla pública para encontrar perfiles, para hacer público su perfil, nosotros encontrarlos. Y ahí se va a poner de manifiesto también quiénes somos nosotros a la hora de votar y qué queremos en términos de justicia. Si yo, por ejemplo, encuentro una candidatura que tiene, por ejemplo, ha tenido una trayectoria en tribunales militares, por ejemplo, o en defensa de personal militar o policíaco, bueno, si esto me llama la atención o no, quiero que una persona así llegue o no a un tribunal, o si, por ejemplo, es un perfil más de derechos humanos, ¿no? Me gustaría que esta persona ocupe ese lugar o no. Es decir, hay una riqueza de posibilidades, que claro, también de errores, que forma parte del juego. Por eso creo yo que tenemos que ser muy asertivos, y ustedes que sobre todo están todo el tiempo a cuadro y en la redacción de noticias dentro de un medio público, es una gran responsabilidad porque a ustedes va a llegar, y perdón que les hable de esta manera, pero va a llegar cantidad de información y de perfiles que decir, Mara, mira, yo soy candidato, échame la mano. Ya no es como los partidos. Beto, pero ¿qué modelo se tiene? O sea, yo no conozco ningún modelo que se pueda copiar, que lo puedas transpolar a lo que es una situación en este sentido. No conozco ninguno, o sea, estoy out completamente. Es que eso es lo peligroso y lo maravilloso de este modelo, desde mi punto de vista. Yo porque a mí personalmente, por ejemplo, sentido ahí. Ajá. A mí me apasionan las incertezas. Personalmente hablando. A mí las certezas me aburren. Es decir, encuentro maravilloso cuando hay un mundo de posibilidades. Pero ¿a dónde vas a llegar? Es que vemos quienes entramos en crisis ¿Y cuando cómo no sabemos vas a qué llegar? vamos a hacer. No. Caminemos hacia allá, exactamente. A ver, ¿qué decía? Einstein planteaba que en los momentos de crisis es cuando más se desata la imaginación. Bueno, si tú sufres de ansiedad, sí, mejor tómate tú Sí. Un día se pam y ve a votar, ¿no? Pero si eres una persona que cuando viene una crisis echas a volarle, porque empiezas a pensar, ¿cómo resuelvo Las mejores ideas surgen de la desesperación. Bajo presión, digamos. Ha hablado también, el ¿no? poeta de la noticia. Entonces, esta ocasión tenemos reglas, claro, o sea, tampoco es una que podamos hacer lo que queramos. Sí, claro, exactamente. Pero como que es un poquito hay reglas, desconocido. metámonos a investigar. Sí, aquí yo quiero subrayar que, por ejemplo, no nos podemos esperar a que nos caiga la información. Sí va a tener que ser un deber ciudadano informarnos, saber por quiénes vamos a votar, porque es algo completamente nuevo. Yo en otras ocasiones he dicho, y ahora lo repito, que cuando un paradigma cambia, todo el mundo vuelve a cero. Y esta es la ocasión, con una elección completamente nueva, inédita, que partimos de cero, todas las personas. Que me digan aquí, es que yo tengo 30 años de experiencia en derecho electoral, esta es una elección completamente nueva. Y todos partimos de cero. Y a partir de ahí, lo que viene, aparte de la falta de certeza, es el camino por andar. De aquí vamos a echar a andar un camino propio como país, pero también como ciudadanos en una democracia. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo espero lo mejor, por supuesto. ¿Pueden pasar cosas peores? Sí, por supuesto que sí, pero forma parte del juego y forma parte de cómo nosotros asumamos ese papel dentro de esta elección. A ver, se me ocurre algo, y a lo mejor es un dislate lo que voy a decir. ¿Cuándo hay un empate técnico, si es que llega a presentarse? ¿Cómo vas a dirimir? ¿Cómo vas a dilucidar? A solucionar esa situación. ¿Cómo? Si es que llega a darse. O sea, ¿las reglas son claras? Karina, que es la que tiene un perfil más cercano a lo que es abogacía, debe de entenderlo. Mara, lo mismo que
como comunicadora, todos. Pero aquí está predispuesto ya eso, ya está presupuestado por si se llegara a presentar. El hubiera tiempo tonto, pero pensando de manera futurística, si se da eso, Es parte del ¿qué riesgo de pasa? que Yo una digo que, nueva y elección. además, como más para contar esto y por supuesto seguir con la Tenemos discusión. por acá ahorita la palabra, Cari. Yo creo que las reglas que están escritas para esta elección se van a poner a prueba también. Pero yo sí descartaría un caos, ¿saben? O sea, yo sí descartaría caos. No descarto desorden, no descarto confusión, pero yo descartaría, es decir, es que está en riesgo la democracia. Anarquía no hay, entonces. No, porque es un nuevo modelo que parte de bases sólidas. De entrada, la constitución política. Y bueno, y hay tribunales que van a calificar esta elección. Yo sí descartaría un caos, sí creo que va a haber confusión, sí creo que, oiga señor, ya sálgase de la casilla, quiero votar, lleva más de 10 minutos porque son un montón de boletas. Ese tipo de cosas, sí, pero yo no creo que haya caos. Bueno, ese es mi punto de vista. Supongo que... A ver, Cari, ¿tú qué tienes que Siento decir? que el hablar de elecciones para todos puede ser un tema hermético en los que muchos o muchas decimos, ay no, vamos otra vez. O sea, poniéndonos del lado de la población donde decimos, Una vamos a apatía. votar otra vez y tengo que salir y lo voy a hacer, pero tenemos este contexto de decir, pero es algo diferente. Porque no vamos a ver colores dentro de una... O sea, sí, nos van a dar 6 boletas de diferentes colores que van a poderse distribuir en los diferentes cargos que están en elección, pero no vamos a ver partidos políticos. Solamente una lista de nombres, que tal vez de aquellos nombres encontremos, ay, sí, yo la conozco, es mi vecina, ay, sí, le dio clases a mi hijo, ah, sí, una vez tuve un asunto con ella, porque estamos hablando que también son asuntos legales en su mayoría de las personas que vamos a ver a través de estas boletas, que aún así, también dentro de estas reglas de operación que ellos tienen, es que no van a tener esta publicidad de poderse dar a conocer, de presentarse en un debate y en situaciones así, pero que a raíz de eso, pues también son personas que han tenido su vida pública completamente restringida por las materias que manejan. Estamos hablando de vías penales, a lo mejor de procuración de justicia, de materias más sencillas como civil, familiar, en donde estas personas pues no son tan vistas más que en este sector que puede estar incluido. A lo mejor le preguntamos a alguien más y va a decir, ¿y qué hace el juez? ¿O a qué se refiere? Entonces siento que también va a ser esta información que proporcionemos, cuáles son sus funciones, qué van a tener que hacer, en qué se van a encargar, porque es algo que no estamos acostumbrados a elegir. Yo llego con un asunto, con un problema y le digo, resuélvame. Hasta ahí. Sí, pero hasta qué parte también ellos van a tener esta participación de nombres que vamos a ver en 6 boletas, muchos, y no que vamos a saber qué elegir. A ver, Karina, si alguien tiene que recurrir generalmente a lo que son redes sociales para que se pueda hacer publicidad y ya no recurrir al alcance, la cobertura, penetración de un medio de comunicación como como algún privado, me suena como a un pájaro vuela, pero te agarro las patas. O sea, ¿cómo te vas a dar a conocer? Si tú mismo me estás restringiendo. Pero aquí hay algo interesante, porque decía, perdón, Me pongo en posición para Karina. escuchar. decía Karina, ¿no? Bueno, se tiene que dar a conocer, ¿de qué manera? Pues redes sociales, etcétera. Pero eso es padre porque el mundo de la abogacía siempre va a haber permanecido detrás del escritorio, Sí. tejiendo por acá, ¿no? Y era un tema que poco se conocía, ¿no? Teneroso. De ahí mucho de la mala fama que tiene el mundo de la abogacía. Ahora, y si llegabas a ser juez y demás, es porque, bueno, venías a una carrera ahí medio, ¿no? Entonces ahora, si quieres llegar a ese lugar, tienes que ser una persona pública. Tu carrera tiene que ser pública. Y aparte debiste haber también estado en este camino Absolutamente. que pueda demostrar que tu imparcialidad nunca fue inclinada hacia ningún asunto. Claro, y debes tener una buena fama. Sí, al hacerte público también pues vienen consigo esa responsabilidad de que ya te van a estar buscando hasta encontrarte, Eso es ¿no? bueno, Algo. ¿cierto? Sí, pues sí. Pues no sé qué tanto pueda ser bueno para ellos el poder abrirse a un mundo donde a lo mejor la línea de sus asuntos pudieron haber sido muy delicados y ahora presentarse yo creo que también lo ve mi Cari desde esa familia, perspectiva, ¿no? a lo mejor mi carrera, mi casa, mis cosas, algo que no estaban acostumbrados a hacer. O sea, era un tema de a mí solamente me toca ser imparcial, me toca resolver, hasta ahí. Yo no me meto también más. corren ese riesgo de en la resolución justo de ciertos casos, pues al tratarse de delitos o de tratos con personas que cometieron algún delito, de criminales y demás,
pues hasta cierto punto también están Ahorita es corriendo un abrirse riesgo. a esto si quieren darse a conocer. Y creo que va, Cari, desde este punto. Y por ejemplo, un político, ¿no? A ver, un político que ha sido corrupto, al momento de enfrentarse al electorado, se pone de manifiesto su carrera y su mala fama. Es Sí, decir, claro. híjole, me pongo en riesgo, tal, tal, tal. Con una persona que aspira a ser juez, jueza, va a resultar más o menos lo mismo. Claro, la dinámica es totalmente distinta. Pero si eres una jueza, un juez, que ha brindado justicia, que ha sido imparcial, que ha sido correcto, una persona estudiosa y tal, Derecho. Fama, claro. tu trayectoria tiene que hablar contigo. Ahora, por ti, perdón. Ahora, se supone que vivimos en un estado de derecho. Que estas cosas no te deben pasar. No tendrían. Pero bueno. Y creo yo que esta elección nos empuja, desde un punto de vista, nos empuja a tener un estado de derecho cada vez más, debe ser perfecto, pero eso no es la palabra, un mejor estado de derecho. Un poco más transparente. Porque bueno, más transparente, donde las cosas no se arreglen por debajo de la mesa, donde yo no tenga que lamerle las patas al juez para llegar a esa posición, que me lleve como secretaria, ese tipo de cosas. Me hiciste ¿no? recordar lo que la gente muchas veces tiene percepción, Beto. Si tú le preguntas a alguien qué es lo que piensa o qué idea tiene acerca de un abogado, de un licenciado en Derecho, pues te va a decir que son como los plátanos. Casi no hay ninguno que sea derecho. O sea, todos son chuecos prácticamente, ¿no? O sea, ¿Qué mejor que cerrar nuestro programa? A ver, Karina, que Yo Una difiero. analogía Pero mire, como la pero de- hay honrosísimas pero excepciones. mírala a los ojos y dice. Necesito que me vuelvas a decir el concepto y tu bella analogía de los plátanos. No, o sea, es que no hay ninguno que sea prácticamente derecho. Yo se lo decía al inicio de este espacio, iba a ser muy interesante poder escuchar las analogías y las metáforas de nuestro querido Miguel. Pero pues estamos ya terminando ¿Ya se acabó? este espacio, ya se nos acabó el tiempo, por Puede acá nos volar. están indicando que tenemos segunditos para despedir. Pero pues como siempre agradeciéndoles muchísimo, Alberto, de verdad Gracias. siempre muy agradecidos, interesante escucharte Muy amable, y que gracias, compartas pues igualmente. tus opiniones aquí. Gracias por permitirme hablar, compañero. Aquí siempre, Muchas gracias. esa Muy libertad. amable. Muchísimas gracias, Alberto. Cari, muchísimas gracias también. Gracias a ustedes también y bueno, pues también seguimos poniendo más temas sobre la mesa para que podamos compartirlos con ustedes. Bien, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Miguel, también muchísimas gracias por venir a compartir. Gracias, con no, nosotros. gracias de todo corazón, pero sobre todo a usted por permitirnos entrar a sus hogares a través del grande de la televisión, el 12.1. Y gracias especialmente a usted, por supuesto, por habernos permitido llegar hasta sus pantallas. Recuerde que todo, absolutamente todo, tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted, así que le estamos leyendo por ahí también en nuestras plataformas. Gracias y nos vemos en la próxima.